continuamos con operaciones de vectores. Vamos a ver la multiplicación de un vector por un escalar. Cuando me hablan de escalar, me están hablando de un número entero, un número real. Entonces, si yo tengo el vector AB, entonces el escalar por el vector va a ser el escalar por A y el escalar por B. Ahora, si yo lo que estoy hablando es de magnitud, entonces si yo multiplico alfa por la magnitud de B, esto va a ser igual a la magnitud de alfa por B. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Tenemos el vector AB, entonces hagamos primero este lado de la igualdad. Entonces, supongamos el vector B, entonces vamos a colocar la raíz de alfa al cuadrado por A al cuadrado más alfa al cuadrado por B al cuadrado. Esta va a ser la magnitud de alfa por el vector B. Si factorizamos acá, entonces alfa por el vector B nos va a dar alfa al cuadrado por A cuadrado más B cuadrado. Pero este alfa al cuadrado con la raíz cuadrada sale y entonces tenemos que alfa se multiplica por esta raíz cuadrada. De aquí tenemos que esto es alfa por la magnitud del vector B. Esta era simplemente una demostración para que miremos que el vector, el escalar por la magnitud del vector es igual al escalar por la magnitud del escalar por el vector. Ahora bien, si vamos a hablar de la dirección, vamos a borrar acá, vamos a hablar de la dirección. Entonces, cuando hablamos de la dirección, vamos a tener que alfa, el escalar por el vector, esa dirección va a ser la dirección de B siempre y cuando alfa sea mayor que 0. Siempre y cuando ese escalar sea mayor que 0. ¿Cuál será la magnitud de un vector si ese escalar es menor que 0? Entonces va a ser el vector y le sumo pi o le sumo 180 grados, porque va a ser el opuesto a él. Entonces siempre le vamos a sumar 180 grados. Por ejemplo, si yo tengo el vector 1, 1 y vamos a hallar dos veces ese vector, este va a ser el alfa, el escalar por el vector. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar la magnitud. Yo puedo hallar 2, haciéndolo por acá, por la magnitud del vector que sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, y entonces esto me da 2. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado me da raíz de 2. Esa será la magnitud de ese vector. 2 veces la magnitud del vector. Ahora, ¿cuál será la dirección? Entonces la dirección, nosotros vamos a mirar, cogemos en la fórmula y decimos tangente a la menos 1 de 1 sobre 1. Pero como es, vamos a mirar en esta dirección, entonces recuerden que este 2 lo multiplicamos 2 por 1 y 2 por 1. Entonces nos queda al cuadrado de 2 sobre 2. Entonces esta tangente a la menos 1, ese ángulo nos da 45 grados, que es lo mismo que tener pi cuartos. Si ese escalar fuera negativo, fuera menos 2, a esta magnitud le debo sumar pi. Entonces, si el escalar es negativo, si es positivo, nos da pi cuartos. O sea, hacemos normal el proceso normal. Pero si es negativo, entonces hacemos el proceso normal y le sumamos pi. Pi cuartos más pi me da 5 pi cuartos. Sí, porque eso es como si fuera 4 sobre 4. Si fuera negativo. Entonces, hasta aquí lo que es la multiplicación de un vector por un escalar. Esto es simplemente como un repaso de multiplicar un número por un vector.